En la arrogancia que es tan propia de esta profesión de periodista, uno cree que llega a saber bastante o mucho de algunos temas, como por ejemplo Israel o Oriente Medio, pero luego escucha al profesor Florentino Portero y descubre que no sabe nada porque es él el que lo sabe todo. Así que es un lujo tenerle en este especial sobre el aniversario del 7 de octubre. Florentino, muchísimas gracias por permitirnos disfrutar de tu conocimiento y encima recibirnos aquí en tu casa, que es un doble privilegio. Eres bienvenido. Me temo que no sé tantas cosas sobre Oriente Medio, pero en cualquier caso estoy encantado de estar en tu programa. Bueno, como decía, vamos a hablar sobre todo del 7 de octubre y sus consecuencias, pero la actualidad manda, y la actualidad manda con una de esas consecuencias, que es lo que está pasando entre Israel e Irán. Y yo quería preguntarte lo que creo que se está preguntando a día de hoy todo el mundo, si es que al final va a haber una guerra, en el sentido convencional que le hemos dado siempre a esa palabra, entre Israel e Irán. Israel e Irán están en guerra desde el momento en que en Irán se produjo la revolución que lleva a Jomeini al poder. En los documentos originales de la revolución, como en los documentos originales de la fundación de Hezbollah en Líbano, se habla de acabar con Israel. Básicamente porque Israel, en su perspectiva, es el resultado de un acto colonial por el cual Occidente crea un Estado en el corazón del Islam. Y eso es absolutamente inaceptable. Por lo tanto, Irán no ha dejado de estar en guerra con Israel, no ha cejado en ningún momento en su esfuerzo de apoyar a distintos grupos, maniobras, estrategias para acabar con ello. Desde hace años, y a través de la Guardia Revolucionaria, y más en concreto de su división internacional, la división Al-Quds de la Guardia Revolucionaria, viene desarrollando una estrategia de acoso y de agotamiento mediante la creación de organizaciones proxy o intermediarias para crear un estado continuo de conflicto y que finalmente Israel acabe, digamos, rindiéndose mediante la huida de sus ciudadanos y la propia división interior. Hay momentos en que esa guerra se convierte en guerra clásica, se intercambian misiles, por poner un ejemplo, pero en realidad eso es un concepto muy antiguo de lo que es guerra. En guerra están desde el momento en que la revolución del Ayatollah Jomeini triunfó en Estados Unidos y seguirá mientras los islamistas continúen gobernando en Irán. ¿Pero crees que va a haber ese enfrentamiento no a través de proxies, ni siquiera a través de misiles, sino, digamos, en una escala bélica mayor, por decirlo de alguna forma? El dato de ayer era que Irán había lanzado algo más de 180 misiles sobre Israel. Si eso no es una guerra, no sé muy bien cómo explicarlo. Israel está contestando, ya ha lanzado también misiles. El tema es más complicado porque Estados Unidos está muy presente en la región. Tiene bases en Qatar, tiene bases en Bahrein, tiene bases en Arabia Saudí. En estos momentos Estados Unidos está intensificando su presencia, están enviando escuadrones de F-15, F-16 a la zona. Son aviones, digamos, capacitados para llevar armamento muy pesado y golpear de manera muy precisa. Estados Unidos está derribando misiles iraníes, precisamente por su presencia en la zona. Por lo tanto, no estamos ante un conflicto bilateral, sino donde hay otros actores. Desde luego, Israel va a contestar a esos más de 180 misiles y esa respuesta va a ser importante. Al mismo tiempo doy por sentado que será una respuesta medida, limitada dentro de lo que podemos entender por medido y limitado cuando dos estados están intercambiando misiles. Uno es un estado con capacidad nuclear y el otro es un estado con casi capacidad nuclear. Por lo tanto, es un tema muy serio. Queremos creer que como ninguna de las dos partes busca un choque final, pues al final se llegará a un cierto control. Irán tiene en estos momentos una enorme preocupación porque está atrapado en una contradicción. La contradicción es, después de lo que Israel ha hecho con Hezbollah, Irán tiene que demostrar solidaridad y actuar de manera, digamos, belicosa
para defender el honor y la dignidad. Tiene que tener cierto liderazgo que Exacto. en Oriente Medio solo se consigue. Porque si no, no solamente Hezbollah, sino los otros grupos islamistas que actúan como satélites en Palestina, en Yemen, en Irak, en Siria, sencillamente dirán, Irán nos ha dejado tirados. Irán perdería su autoritas. Pero al mismo tiempo, la primera preocupación de Irán es precisamente mantener al régimen en pie, en unas circunstancias complicadas. Irán tiene muy serios problemas económicos a pesar de tener reservas de hidrocarburos absolutamente gigantescas. Y al mismo tiempo el régimen no cuenta con el apoyo de los iraníes. Si los iraníes pudieran, acabarían con los ayatolás y con su guardia revolucionaria. Es una dictadura y es una dictadura atroz. Poner la situación en tensión puede llevar a una situación en la que el régimen sencillamente se venga abajo y por tanto los ayatolás no quieren ni mucho menos una guerra directa. Pero ¿cómo compaginan la necesidad de dar cobertura a Hezbollah y al mismo tiempo garantizar la pervivencia del régimen? No es fácil. Y ahí están. Desde luego Israel no se lo va a poner fácil porque va a golpear y va a humillar aún más, pero los ayatolás tendrán que, y sus compañeros de viaje, los chicos de la Guardia Revolucionaria, tendrán que buscar un acomodo para evitar una situación aún más desastrosa. Pasando al último escenario, al otro escenario en el que la cosa, por decirlo de una forma, ha estallado en los últimos días, que es el Líbano, a mí me interesaría mucho saber qué crees tú, hasta dónde va a llegar Israel dentro del Líbano, porque digamos, una vez que ya hemos asistido a lo que es una invasión terrestre por ahora limitada, pero hay varias opciones, va a ir Israel hasta el final, se va a limitar a crear una zona, digamos, como de seguridad dentro del Líbano, ¿cuál va a ser, qué crees que va a hacer Israel en esta...? Hasta la fecha Israel está actuando en tres planos. El primero es el plano ciber, que activa walkie-talkies y demás, y que muestra un trabajo de inteligencia elaborado durante muchísimo tiempo y que no tiene precedente en la historia. O sea, hay un antes y un después de lo que es esta operación en Líbano. Hay un segundo paso, que es el de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea igualmente se alimenta de la inteligencia militar en este caso, que le está diciendo qué objetivos tiene. Cuando hablamos de 300, 400, 500 ataques, bueno, el definir 500 objetivos no es ninguna broma. Es el trabajo de muchísimo tiempo para saber dónde hay arsenales, dónde hay centros de mando y control, dónde se reúne la gente, dónde está Mengano o Zutano. Ahora estamos en la tercera fase, que es la que corresponde al ejército de tierra. Bueno, en Israel no hay ejército de tierra, hay un solo ejército que cubre las tres dimensiones. Están entrando los carros de combate, acompañando a la infantería. Lo primero que sabemos es que el propio gobierno de Israel ha advertido que va a penetrar con una profundidad de 60 kilómetros. Hasta determinado curso fluvial que está por encima del clásico del río Litani. Ese es el primer aviso. Ya sabemos que ahí va a llegar y durante un tiempo se va a quedar. ¿Cuánto tiempo? No tengo ni idea. Mi hipótesis, mucho. Es probable que Netanyahu tampoco lo sepa. Por decirlo. No, es muy posible porque bueno, estamos viendo continuamente las tensiones, las diferencias, las discusiones dentro del ámbito puramente militar, entre los militares y el gobierno, entre Netanyahu y su ministro de Defensa, y todo es muy dinámico, todo va dependiendo de la evolución. Entonces, yo no tengo por qué pensar que hay un plan definitivo. Habrá varios planes y depende de las circunstancias, se van acomodando. Ahora, más allá de esa distancia de 200 kilómetros, van a penetrar hasta Tirón, hasta el sur de Beirut, donde están las barriadas. El Valle de la Bekaa. O hasta el Valle de la Bekaa, que es mucho más complicado ya en la linde con Siria. Yo no sé si esto lo van a hacer con el ejército de tierra. Es posible que hagan incursiones, pero de ida y vuelta. Pero sencillamente yo no tengo la información que me gustaría tener sobre el tema. Pero hay cosas de estas, como decía antes, yo creo que a día de hoy no las sabe ni el propio Netanyahu porque dependerán de cómo marche la cosa. Hablando ya del 7 de octubre y de ese día fatídico, yo quería preguntarte si crees que cambió la historia de Oriente Medio o que simplemente la ha retrasado, se ha creado como un paréntesis en el que estamos y luego vamos a volver a algo parecido a lo que había antes. En la política internacional estamos viviendo una experiencia semejante a la del fútbol, donde cada semana tenemos un partido para la historia. Evidentemente, lo que pasó el 7 de octubre fue muy importante, pero es un episodio más en lo que es
el conflicto de Oriente Medio desde que se inició el proceso de independencia, que en unos casos fue antes de la Segunda Guerra Mundial y en otros casos fue después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos mostró fue primero un formidable doble fallo de inteligencia israelí, primero de carácter macro, de carácter estratégico, y es pensar que Hamás se había aburguesado, que Hamás pensaba que no le compensaba acciones violentas porque tenía un mini-estado y lo fundamental era dar satisfacción a sus ciudadanos para de esta manera convertirse en la fuerza política hegemónica. No era así, pero se lo creyeron. El segundo fallo, ya de carácter táctico, es no ver venir lo que pasó hace exactamente un año, a pesar de que inteligencia estaba dando la información. O sea, fue un fallo de análisis, de evaluación, no un fallo propiamente de captación de información. Este doble fallo hizo un daño enorme al prestigio de Israel y muy especialmente de su inteligencia. Todo eso se explica porque estaban obsesionados con Líbano. Y ahora lo entendemos, o sea, llevaban demasiado tiempo mirando al Líbano porque no tenían la menor duda de que iba a haber una nueva guerra con Hezbollah y venían preparándose para la guerra con Hezbollah. Entonces, lo que el 7 de octubre el efecto del 7 de octubre es ver hasta qué punto Israel puede equivocarse, ver hasta qué punto Israel puede ser humillada y sobre todo ver la inteligencia del plan macro ideado por la Guardia Revolucionaria y ejecutada por sus proxies, entre otros Hamás, de aprovechar los fallos y las contradicciones de Israel para tensionar la relación entre los propios israelíes. Hoy Israel vive un conflicto civil serio entre judíos. Ya lo vivía en parte antes también. Sin duda, pero ahora mucho más grave, una enorme tensión. Y en segundo lugar, ver cómo Irán es capaz de lograr un cierto aislamiento o un mayor aislamiento de Israel respecto de Occidente y de Israel respecto de los estados árabes, que en el fondo son aliados de Israel. Irán no ha conseguido ni mucho menos romper los vínculos de Israel con Occidente o los vínculos de Israel con Oriente Medio, pero ha hecho daño. Y eso ha sido muy interesante, el ver, digamos, la inteligencia, la sofisticación de la estrategia iraní de desgaste paulatino de Israel. Pero también hay, corrígeme si me equivoco, yo creo que hay un cierto error en la medida, es decir, todo eso efectivamente estaba detrás del plan de Irán, pero da la sensación de que no esperaban la respuesta que están teniendo, ni Hamás, ni Hezbollah, ni Irán. Personalmente creo que a Irán no le sorprendió en ningún momento la respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza. O no sé qué pensaba la gente de Hamás, no lo sé, pero la Guardia Revolucionaria no es idiota. Otra cosa es que la Guardia Revolucionaria, el sacrificar suníes, tampoco les preocupe tanto. Claro, esa es la impresión que yo tengo, es que, digamos, les mandaron a morir, pero los que fueron a morir no sabían que iban a morir. La gente de Hamás lo hizo voluntariamente. Ellos creían que es lo que debían hacer. Son islamistas, son fanáticos y están dispuestos al sacrificio. Ahora, para Irán no es lo mismo el sacrificio de los suníes de Hamás que el sacrificio de los chiíes de Hezbollah. Para nada. O sea, el vínculo que tiene la Guardia Revolucionaria con Hezbollah es un vínculo íntimo. Con Hamás no. Son víctimas propiciatorias, no pasa nada con el sacrificio si con eso se desgasta de verdad a Israel y se desgasta a los estados árabes moderados. Ahora que mencionas el tema de los estados árabes, yo creo que ha habido una reordenación en los últimos años de lo que era Oriente Medio alrededor de las nuevas relaciones, en muchos casos no tan nuevas, pero bueno, nuevas sí al menos públicamente, entre Israel y esos estados árabes. Y me interesa saber tu opinión sobre un poco más o menos cuando esto acabe, cuál va a ser esa relación entre Israel y los estados árabes y luego, si puedes particularmente, qué papel pueden tener estos estados árabes en el futuro de Gaza. Esperemos que una Gaza sin Hamás. Este es el gran legado involuntario de Barack Obama. Barack Obama ha sido un presidente desastroso en política exterior norteamericana. Lo que hizo en Afganistán, que luego remató de aquella manera Biden, lo que no hizo en Siria, fue todo un mensaje que fue recibido en el mundo árabe con enorme preocupación. Se dieron cuenta que habían perdido para siempre el paraguas de seguridad norteamericano,
que la amenaza iraní era más fuerte que nunca porque estaban entendiéndose con los norteamericanos y que por lo tanto tenían que buscar una nueva forma de garantizar su seguridad. Y ese fue el marco circunstancial que lleva a un nuevo entendimiento entre Israel y los estados árabes, que se va a plasmar en los acuerdos Abraham, que desarrollan los previos acuerdos bilaterales de Israel con Egipto y de Israel con Jordania. A partir de ese momento nos encontramos con que hay dos ejes básicos. Uno, el eje islamismo-no islamismo, y el eje persas-árabes a la hora de ordenar la región. Para los estados árabes, los islamistas son una amenaza, a pesar de que muchos de esos estados, empezando por Arabia Saudí, son los principales culpables de haber alimentado a esos grupos con los que ahora apenas tiene relación, y grupos a los que si ahora pudiera quemarían vivos, pero esa responsabilidad de antaño ha quedado superada en el paso del tiempo y hoy esos estados saben que los islamistas son una amenaza. Y lo segundo, la lucha por el liderazgo entre Irán y Arabia Saudí, el liderazgo de Oriente Medio, para entendernos. Los dos temas convergen. Los iraníes no solamente son islamistas ellos ahora, su régimen político, sino que dan cobertura en mayor o menor medida a cualquier grupo islamista que cuestione un régimen, entre comillas, moderado en su estado. Por lo tanto, eso ha llevado a un nuevo reacomodo. Con Trump, y básicamente con su yerno, eso va a dar paso a los acuerdos Abraham. En el futuro, gane quien gane en las elecciones norteamericanas, los árabes no volverán a confiar en norteamericanos y por tanto buscarán un marco más complejo que garantice su seguridad, donde Israel va a ser fundamental. Gaza. Vamos a ver, la posición de los israelíes, no solamente de Netanyahu. Aquí en España hay una tendencia a culpar de todo a Netanyahu, como si fuese un dictador, ¿no? En Israel hay elecciones. Desconocimiento absoluto de la sociedad israelí, que ahora no a Netanyahu, pero sí la guerra la apoya, no sé, en un 99%. Posiblemente más de la mitad de los israelíes considera que Netanyahu tiende a ser un pequeño dictador y que su reforma de la justicia es una amenaza para la democracia de Israel. Pero al mismo tiempo, en lo que es el plano militar, y más allá del problema de los rehenes, todo el mundo en Israel tiene muy claro que Netanyahu está haciendo lo que tiene que hacer. Y las Fuerzas Armadas están cohesionadas en el combate en Gaza, en Líbano y ahora en Irán. El problema es que lo que ha ocurrido nos revierte al debate entre Ariel Sharon y Netanyahu, cuando Sharon era primer ministro y Netanyahu era su ministro de Hacienda. Estamos hablando de después del fracaso de los acuerdos de Camp David, cuando Sharon plantea el desenganche, la retirada, y Netanyahu le dice, oye, si nos retiramos, esto se va a convertir en el Hamastán, lo decía así directamente. El tiempo dio la razón a Bibi Netanyahu y se la quitó a Sharon. Y ese debate ya está superado por la sociedad israelí. La sociedad israelí no va a aceptar que después del sufrimiento, después de un año de lucha, los chicos de Hamás vuelvan a quedarse en Gaza. Por lo tanto, habrá una ocupación durante un tiempo prolongado y evidentemente el diálogo entre el Estado de Israel y sus más o menos aliados árabes y norteamericanos va a ser muy importante para tratar de establecer un ente político en la Franja de Gaza que garantice el, entre comillas, bienestar de la población gazatí, que son más de 2 millones de personas, pero también la seguridad de Israel. Por último, y centrándonos un poco ya en la arena más doméstica, quería preguntarte, bueno, todos hemos visto la reacción de Pedro Sánchez al ese tema y los pasos que dio y las cosas que dijo sobre Israel y sobre la guerra. ¿Tú crees que hay razones más allá de lo puramente electoral para ese comportamiento, para esa política exterior de España? ¿Y qué consecuencias crees que tiene a medio plazo? Toda la dialéctica de Pedro Sánchez sobre el conflicto de Gaza se enmarca en las elecciones europeas. Al día siguiente de las elecciones europeas, Pedro Sánchez se olvidó de la cuestión de Gaza. Por tanto, que había un componente electoral, sin duda. Consiguió que no se hablara de Europa, que no se hablara de la agenda europea. Más allá de esto, Pedro Sánchez hereda, y muy a gusto, la alianza de las civilizaciones que le dejó Rodríguez Zapatero, y hereda de Rodríguez Zapatero
toda una nueva diplomacia que se aleja de Europa y de Estados Unidos y se acerca tanto al islamismo de una parte como al narcobolivarianismo de la otra parte. Se sienten cómodos, consideran que ese es el futuro de la izquierda. Evidentemente no toda la izquierda europea está ahí. Pedro Sánchez tiene cada vez más problemas con sus iguales socialistas en el Parlamento Europeo, pero el PSOE está en esa posición y va a seguir. No es meramente electoral, no es meramente táctica. La izquierda española y el PSOE particularmente ven en esa vía, la del islamismo antioccidental, la del narcobolivarianismo anti-occidental, antidemocrático. Por otra parte, ellos también están unidos, es decir, la presencia de Irán y Hezbollah en América Latina es enorme. Y en ese entorno, Rodríguez Zapatero, que es el hombre fundamental en estos momentos en la política exterior de España, se siente no solamente cómodo, sino actor. Ha encontrado su sitio en el mundo. Qué desgracia que para nosotros que ese sitio haya sido justamente ahí, en la política exterior española. Bueno, si una sociedad elige a alguien como Rodríguez Zapatero como presidente de gobierno, esa sociedad se merece lo que va a vivir. Efectivamente. Florentino, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y nada, deseo con toda mi alma que dentro de un año no tengamos que sentarnos aquí otra vez a hablar, o al menos si lo hacemos, que sea sobre algo que ya ha pasado y unas guerras que ya hayan terminado. Que así sea.